La pregunta se puede hacer para los dos, ¿no? Donald Trump ha hecho mucho más psicopolítica que política. Entonces lo que ha hecho es dirigirse a las emociones de muy diversa gente, y ha ido sumando emociones que nunca dan un programa de gobierno, y en base a toda la suma de emociones ha tenido una mayoría de voto popular no, pero mayoría para vencer a Hillary, que ha intentado hacer una campaña, se supone que más racional, se supone que tampoco ha sido muy racional. Que no conectó con el electorado. No conectó, porque el otro se dirigía, repito, a las emociones. Estamos en la era de la psicopolítica, no importa que uno argumente bien, es la primera vez que un republicano está en contra del libre comercio. Hasta ahora los republicanos estaban en favor del libre comercio, sobre todo si el libre comercio era para otros y ellos se sentían protegidos. Pero ahora nos encontramos con un señor que se quiere encerrar en su frontera como consecuencia de lo que dice, que insulta a los demás, que hace un nacionalismo trasnochado, que nos recuerda épocas pasadas del siglo XX y que conecta con una parte descontenta de la sociedad. Esa es la verdad. O con diversas partes descontentas. ¿Siembra el odio Trump con su mensaje o simplemente hace germinar semillas de odio, de división, que ya están sembradas en el pueblo? No, las fracturas son múltiples, no hay una sola fractura. Hay muchas fracturas sociales. En esta sociedad de las redes o de internet, que uno lo puede observar en las redes sociales, las fracturas son muy diversas. Este ha ido sumando y alimentando fracturas y rencores, sin duda alguna. Si, vamos a ver, había un filósofo historiador francés muy brillante, Renan, que decía: oiga usted, ¿cómo se construye una nación? Usted tiene que mentir sobre su propia historia para enaltecerla, y tiene que buscarse un enemigo lo más cercano posible, porque si es muy lejano no le sirve. Y así aglutina a la gente, por distintos motivos. Claro, este hombre se ha permitido insultar a todo el mundo, descalificar a todo el mundo, y decir, nosotros somos buenos y todos los demás son malos, sean mexicanos, sean musulmanes o vengan de cualquier otro origen. Y esa suma de emociones, repito, no hace un programa de gobierno. Al contrario, lo que hace es fracturar a la sociedad. Mire, ya no hablo de un candidato. La primera obligación de un presidente es intentar representar la unidad de su pueblo, aunque no todo su pueblo lo haya votado. Ciertamente, la democracia estadounidense está enferma. Al no darse cuenta de a quién eligieron, a un psicópata ignorante. Bueno, vamos a ver, la democracia estadounidense es un ejemplo más de la crisis de gobernanza de la democracia representativa en el mundo. Lo que pasa es que cuando el ejemplo se da en Estados Unidos, todo el mundo tenemos el foco en Estados Unidos, pero acabamos de pasar por el Brexit en Gran Bretaña. Vemos a un dirigente como Cameron, indigno heredero de Margaret Thatcher, de su propia ideología, que es capaz de quemar la casa para salvar los muebles, y se quedó sin la casa y sin los muebles. Por tanto, estamos en esa oleada de crisis de gobernanza y de demagogia populista, xenófoba. ¿Qué pretende Gran Bretaña? Para no agobiarnos, Gran Bretaña participa en la Unión Europea, cuyos fundamentos son 4 libertades, fundamento económico, 4 libertades: libertad de movimientos de capital, libertad de servicios, de prestación de servicios, y libertad de movimientos de mercancía. Y la 4ª libertad es libertad de movimiento de personas. ¿Qué dicen los británicos? Sáquenme del movimiento de personas, que no sean libres los seres humanos, sí, y las otras libertades me las quedo. Quiero tener libertad para mover los capitales, quiero libertad para las mercancías, pero no quiero libertad para las personas. Oiga, espérese. Esa reacción nacionalista y xenófoba ya llevó a Europa a 2 enfrentamientos mundiales.